Muy buenos días, tardes o noches dependiendo de la hora en que ven este video tutorial. En este video tutorial vamos a explicar el uso del método del paralelogramo, que consiste pues en un método gráfico que nos sirve para determinar de manera gráfica, valga la redundancia, lo que es el vector resultante o la magnitud resultante como tal. Este método nos sirve para encontrar la suma de dos vectores que pueden representar pues a magnitudes vectoriales. Recuerden que los ejemplos de magnitudes vectoriales pues puede ser la velocidad, la aceleración o la fuerza, entre otras más. Y pues bueno, recuerden también que las magnitudes vectoriales son aquellas que tienen módulo. El módulo consiste de una cantidad y de una unidad, pero también va acompañada de una dirección, es decir, el ángulo, y también del sentido. ¿En qué sentido va pues nuestra magnitud? Y bueno, pues vamos a resolver el siguiente ejercicio. Y dice así: encuentre la fuerza resultante sobre el burro de la figura 3.11. Si el ángulo entre las dos cuerdas es de 120 grados. En un extremo se jala con una fuerza de 60 libras y en el otro con una fuerza de 20 libras. Usa el método del paralelogramo para sumar los vectores. Bueno, aquí tenemos este ejemplo, un burro que pues es jalado por dos fuerzas, cada una de 20 y 60 libras respectivamente, con un ángulo de 120 grados. Y nos pide obtener lo que es pues en este caso, la fuerza resultante de estas dos fuerzas. Para resolver este tipo de ejercicios vamos a utilizar un par de escuadras y un transportador, precisamente pues para medir el ángulo entre las dos fuerzas. Y también vamos a utilizar lo que es el plano cartesiano para su solución. Bueno, pues vámonos con la solución de este ejercicio. Bueno, antes de pasar a la solución del ejercicio anterior, vamos a recordar un poco sobre lo que es el plano cartesiano. Y el plano cartesiano, pues como podemos ver, pues digamos es una representación gráfica pues de un plano que está segmentada o está partida pues en dos rectas. Tenemos lo que llamamos el eje de las abscisas, que es X, y tenemos el eje de las ordenadas, que es Y. Entonces tenemos que el punto donde se intersectan estas dos rectas o estas dos líneas rectas, pues le llamamos origen, y que tiene por coordenada 0,0, es decir, que X es igual a 0 y que Y es igual a 0. Pues tenemos que, si lo vemos de frente, el plano cartesiano, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo, como lo podemos ver de este otro lado. Caso contrario, el eje de las ordenadas Y es positivo hacia arriba y es negativo hacia abajo. También podemos utilizar el plano cartesiano para representar lo que son los puntos cardinales. Por ejemplo, pues tenemos hacia la derecha, tenemos el este, o que también se le conoce oriente. Tenemos hacia arriba lo que es el norte. Tenemos hacia la izquierda lo que representa el oeste o poniente, que es negativo. Y tenemos hacia abajo lo que representa el sur, que es negativo. Recordemos que el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante como tal. Bueno, pues vamos a utilizar precisamente el plano cartesiano para resolver el problema anterior. Y este es más que nada un recordatorio pues de cómo es que se utiliza o cómo es que se puede utilizar o usar un plano cartesiano. Bueno, para resolver el problema anterior voy a utilizar una escala porque pues imagínense representar una línea, un vector de 20 libras y de 60 libras, pues no es tan práctico. Entonces voy a utilizar una escala, así se le llama. Voy a utilizar una escala en este caso. Y pues como estamos trabajando en centímetros, pues yo puedo decir que un centímetro equivale o tiene el valor de 10 libras. Sí, es decir, que si yo trazo una línea, un vector de 1 centímetro de magnitud, pues equivale a 10 libras. Si yo trazara, por ejemplo,
una línea de 2 centímetros pues equivale a 20 libras. 3 centímetros pues equivale a 30 libras y así sucesivamente. Entonces recordemos que tenemos una fuerza de 60 libras con respecto al origen. Aquí tenemos el origen, estoy utilizando un plano cartesiano, nada más que está un poco más sesgado hacia el primer cuadrante, que es el que voy a utilizar, que va en ese sentido. Y bueno, pues voy a trazar una línea que represente precisamente la fuerza de 60 libras, que en este caso pues la voy a trazar a 6 centímetros. Aquí marco a dónde voy a formar esa línea. Voy a utilizar pues una pluma, un bolígrafo de color azul, y donde termina la magnitud de mi vector, o sea los 6 centímetros, pues hasta ahí va a ir la fuerza de 60 libras. ¿Sí? Esta línea de 6 centímetros representa mi fuerza de 60 libras. Ahora voy a trazar la segunda fuerza. Nada más que la segunda fuerza tiene una dirección o está separado de la primera fuerza a 120 centímetros. Entonces, apoyándome de un transportador, coloco aquí mi transportador en el origen, ¿sí? Voy a medir a 120. Ahí marco mi línea. A 120 grados con respecto a la horizontal o al eje de las abscisas. Este es horizontal, vertical en Y. Bueno, ya que tracé a 120 grados, voy a trazar otra fuerza o otro vector que representa mi fuerza de 20 libras. Entonces hago esto así. Voy a trazar una línea. Bueno, aquí yo tengo más centímetros, pero nada, si estoy aquí en el 7, por ejemplo, pues simplemente voy a trazar una línea que va del 7 al 5, que me representa precisamente mi magnitud de 2 centímetros, que me va a representar a mi fuerza de 20 libras. 20 libras como tal. Y recordemos que estas fuerzas están separadas por 120 grados. Entonces aquí ya tengo mi fuerza de 60 libras y tengo también mi otra fuerza de 20 libras. Así lo voy a representar. Vuelvo a repetir utilizando escala. Recuerden que 1 centímetro equivale a 10 libras, que 2 centímetros equivalen a 20 libras, que 3 centímetros equivalen a 30 libras. Bueno, a mí me pide calcular, o más bien utilizar el método del paralelogramo para encontrar el vector resultante que parte del origen y que suma estos dos vectores. Lo voy a hacer de manera gráfica. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues utilizando precisamente pues un par de escuadras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera esta línea de 60 libras, la voy a tener que prolongar de tal forma de que coincida con el punto final donde termina las 20 libras, trazar una línea igual manera de 6 centímetros que representa las 60 libras, prolongarla de esta manera para formar una línea paralela a las 60 libras, ¿sí? Entonces, pues ¿cómo es que lo pudiera hacer? Tengo que acomodar mis escuadras de tal forma, ¿sí? De tal forma que pues me genere un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y yo pueda trazar esta línea que tengo aquí de 6 centímetros que representa 60 libras. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, si la acomodo así, pues ya tengo mis escuadras formando un ángulo de 90 grados. Aquí lo podemos observar. Nada más que me voy a mover un poco hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda, donde termina el vector que representa las 20 libras, como lo podemos ver allí, ¿sí? Y aquí está mi escuadra que forma los 90 grados como tal, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, una escuadra se va a quedar fija, esta escuadra se va a quedar fija
y esta otra escuadra que está hacia abajo es la que se va a mover. La voy a mover hacia arriba y donde termina la flecha del vector de 20 libras, ahí voy a trazar otra línea. ¿Sí? Lo voy a trazar así. No importa, por el momento no importa cuánto trace la línea. Pues, si se fijan, tracé una línea más larga, no importa. De hecho, mejor que sobre a que falte. Cuando haya hecho esto, ahora sí, esta línea que tracé hacia arriba, le voy a medir o la voy a partir hasta los 6 centímetros. ¿Sí? Hasta aquí. Y aquí voy a poner su flecha donde me indica donde termina el vector. De esta manera. ¿Sí? Ahí quedó. Entonces, recuerden, una escuadra se va a quedar fija, la otra escuadra se va a mover. ¿Cómo voy a hacer mi otra línea de acá? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues la voy a acomodar de tal forma que la escuadra que yo mueva aquí, esta se va a mover porque voy a trazar otro vector de 2 centímetros que representa a la fuerza de 20 libras, de tal manera que yo lo mueva y trace pues lo que es otra línea paralela a las 20 libras. Entonces para ello pues puedo hacer lo siguiente. Puedo colocar mi escuadra así, ¿sí? Y la otra escuadra abajo, de esta manera. Esta escuadra que se alcanza a ver un poco va a quedar fija y esta va a moverse, va a ser la escuadra móvil, ¿sí? Entonces la acomodo de tal forma que quede. Y si se fijan, aquí ya formé mi ángulo de 90 grados con las escuadras. Entonces la voy a mover hacia la derecha, de esta manera. Y donde termina, o donde empieza la flecha, más bien donde termina la flecha de la primera fuerza de 60 libras, ahí voy a trazar mi línea. Y bueno, ya la tracé. Entonces, ya quedó trazada la línea. Y como podemos ver, pues bueno, no quedó del todo precisa, porque pues obviamente hay movimiento, etcétera. Pero la idea es, si ustedes se fijan, si ustedes observan, ya se formó un paralelogramo, que es pues un cuadrilátero, pues precisamente de 4 lados. Entonces aquí ya lo podemos observar, ya lo formé, ¿sí? ¿Qué sigue? Bueno, ahora voy a trazar pues un vector resultante, así se le llama, donde se intersectan los dos vectores que tracé paralelamente a las fuerzas de 60 libras y de 20 libras. Voy a partir desde el origen. Entonces lo voy a trazar de color rojo para que se distinga. Y aquí voy a poner la flecha que me indica que va a terminar mi vector resultante. Bueno, pues ya que sé que cuánto mide el vector resultante, ¿cómo lo voy a saber? Pues simplemente lo voy a medir desde el origen. Vuelvo a repetir, esto es aproximado. Aquí podemos ver el 5. Sería 5.1, 5.2, 3, 4, 5. Aproximadamente, y lo digo así, aproximadamente, la fuerza resultante mide 5.5 centímetros. Que recordemos que un centímetro equivale a 10 libras, por lo tanto, la fuerza resultante es de 55 libras. ¿Sí? Ese sería el resultado. Ahora me pide la dirección. Recuerden que la dirección es el ángulo que se forma con respecto a la horizontal a X, este ángulo de aquí, y donde pues está el vector resultante, que es esta línea o vector rojo. ¿Sí? ¿Cuánto mide? Bueno, pues para ello me voy a apoyar de lo que es el transportador. Lo coloco de esta manera. Y pues bueno, puedo ver que el ángulo que más o menos forma pues es de aproximadamente 19 grados. Así coloco mi transportador.
Entonces, el ángulo o la dirección lo puedo representar con la letra griega teta, y esto es igual a 19 grados. Entonces, este es el método del paralelogramo. Tenemos como tal la magnitud resultante o la fuerza resultante en este caso es de 55 libras y la dirección con respecto a la horizontal, o sea, con respecto al eje X o de las abscisas es igual a 19 grados como tal. Pues bueno, esta es una explicación de cómo es que se utiliza el método del paralelogramo. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer pues en los comentarios. Que tengan un excelente día. Hasta luego.